Gran incertidumbre en el mercado financiero acerca de qué va a hacer la Argentina finalmente, si va a entrar o no va a entrar en default técnico el próximo 30 de julio. Estamos comunicados ya con Orlando Ferreres. Orlando Ferreres es titular de la consultora Ferreres y Asociados. Orlando, buenas tardes. Carlos Arvida te saluda desde Infobae TV. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, Orlando, ¿cómo estás viendo la situación? Bueno, bastante, como vos dijiste, incierta o confusa, porque los que hablan del default básicamente son los grandes funcionarios del gobierno, el ministro de Economía, Kicillof, el jefe de gabinete, la presidente, y bueno, y otra gente relacionada con el gobierno. Y el resto de la oposición no habla de default, sino que habría que arreglar. Lo mismo los analistas económicos, salvo algunos como Labaña, que dice que hay que ir al default. Y bueno, la mayoría del mercado, donde estábamos en un riesgo país de 900 puntos hace más o menos un mes y medio, dos, ahora estamos en 650, 680 puntos, o sea que bajó mucho el riesgo país, o lo que lo mismo subieron los bonos, a pesar de que estamos hablando de default, de manera tal que es confuso porque tiene su serrucho, digamos, pero en general el promedio es que subieron desde que se empezó a hablar del default, como que el mercado no le cree al gobierno que va a hacer un default y va a terminar la década ganada con default. ¿eh? Eso Orlando, yo creo que sí, considerando que vos has estado en algún tiempo en el Ministerio de Economía, has sido prácticamente viceministro de Economía en el gobierno de Carlos sí. Menem, lo que te quería preguntar es si vos estarías en esta situación, ¿qué es lo que harías vos? Yo preguntaría a los abogados y sobre todo al juez, y el juez lo que dijo es, todos los abogados argentinos, cuando tengan una duda de interpretación o de que puede ser usada una cláusula en forma negativa para la Argentina, lo vamos a reflejar en el settlement, en el acuerdo que hagamos. De manera tal que me da 99% de garantía de que no voy a tener juicios posteriores por resolución que se tome en el juzgado acerca de cómo cumplir con la sentencia del juez de la Cámara de Apelaciones y de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque nosotros hablamos del juez y el gobierno también habla del juez, pero la verdad es que es todo el sistema judicial americano que lo respaldó y por lo tanto no se puede hablar del juez. Y es raro también que el juez haya dado este mes para encontrar una fórmula elegante, o sea, estuvo bastante gaucho con la Argentina, al dar este mes para que podamos encontrar alguna fórmula, e inclusive el dinero que le tiró la presidenta de Kicillof para pagarle a los bonistas que están performing, él no dejó que lo tomaran embargado los fondos buitres, sino que lo protegió, de manera tal que no ocurrió eso. Así que yo diría que si estuviera yo en ese lugar, y con las garantías de la palabra de Griesa que dijo que lo van a reflejar adecuadamente y legalmente de acuerdo a lo que es la legislación americana, a todas las dudas, yo creo que tendríamos que ir por ese camino, en tanto que entrar en un default generalizado es muy difícil después salir, y por más que se diga que bueno, solamente voy a entrar unos días o en algunas cosas parciales, evidentemente es voluntario. Y bueno, eso puede generar un ruido bastante grande, amén de que nosotros tenemos que pagar la sentencia, o sea, si no cumplimos la sentencia, también estamos en default, de cualquier manera, y eso no se está diciendo nada de cómo se va a cumplir con la sentencia de, de los fondos buitres, que ya no tienen ningún tipo de discusión legal, ¿no? Ahora, Orlando, el gobierno dice que no paga la sentencia, porque si paga la sentencia entra en funcionamiento la famosa cláusula Rufo, que significa darle trato igualitario a aquellos que entraron y a aquellos que no entraron en el canje, y dice que se accionaría esta cláusula y la Argentina, en vez de pagar este valor, tendría que pagar, Kicillof dio el dato, aproximadamente 500.000 millones de dólares si se acciona esa cláusula. ¿Vos crees que esto es correcto? No, eso es para asustar. Y es más, si yo fuera un funcionario público, alguien que dijo alguna barbaridad como esa, de que va a haber 500.000 millones, que puede ser usado después en un juicio, porque al haberlo dicho un ministro o varios ministros de la Argentina,
es un tema que se puede tomar como un argumento que nosotros hemos reconocido ese monto, ¿no? Es un poco peligroso utilizar eso porque puede ser después hacérselo jugar en contra en algún momento, según como salga todo esto. A mí me parece que los funcionarios argentinos están hablando mucho de default y exageran todos los números, pero no hablan de recesión ni hablan de inflación, y cuando Mercedes Marcó del Pont, en un seminario interno del Banco Central, habló de inflación, a la semana más o menos le pidieron la renuncia, porque no se podía mencionar esa palabra. O sea que parecería ser que hablar del default es algo que está dentro de una campaña de imagen para después, si se arregla o arreglando, lo que se sienta uno aliviado es de que no fuimos al default, pero no se hable tanto del arreglo que hubo que hacer con los fondos buitre. O sea, la oposición podría usar eso, porque los fondos buitre al fin y al cabo arreglaron, ganaron, le doblaron la mano al gobierno. Entonces ahora lo que se procura es acentuar el ángulo relacionado con el default, y después cuando haya un default muy limitado o que dure muy poquitos días y se arregla enseguida, bueno, se va a sentir un alivio grande en ese aspecto. Orlando, vos hablaste ahí de inflación, hablaste de recesión, y obviamente Sí. lo que te quiero preguntar es el tema de la inversión en la República Argentina. Bueno, la inversión también está asustada, o sea, todo el que tiene que tomar una decisión de inversión hoy la está postergando. La inversión está cayendo un 15%, y eso que no es fácil parar las inversiones que ya inicié el año pasado, que duran 2 o 3 años en cuanto a ejecución, y aún así está cayendo alrededor de 15, 18% la inversión en Argentina con respecto al mismo mes del año pasado. Y a su vez, por ejemplo, YPF. YPF tiene una emisión de bonos de 5.000 millones de dólares para hacer el desarrollo este año de Vaca Muerta, ¿no? Colocó hasta ahora el 20% del primer tramo, del 20%, o sea, 1.000 millones de dólares para importar equipos. Bueno, no sé exactamente cómo es la composición de lo que va a hacer con esos 1.000 millones. Pero tiene que hacer de acá a fin de año el resto de la emisión, que son 4.000 millones, y también eso está con cláusula de legislación New York. O sea que si nosotros no cumplimos con la legislación de New York ahora, va a ser difícil para la inversión de YPF que se concrete esos recursos financieros. O sea, todo indicaría de que tiene que haber un arreglo inmediato para poder seguir, en la pregunta tuya de cómo va a estar la inversión, que se clarifique el panorama que se está teniendo. Te recuerdo, ya todo el mundo lo sabe, pero que la Argentina corrió bastantes costos arreglando con el CIADE por 650 millones de dólares, arreglando con Repsol por 6.000 millones o algo así, que fueron los 5.000 millones que resultaron, y también arregló con el Club de París, que en vez de 5.900 millones resultaron 10.000. Y bueno, todos esos son costos políticos que se están pagando, y este otro de los holdouts también es un problema, pero no se quiere pagar el costo del mismo, sino, bueno, aliviarse con el posible default y después que no ocurra. Pero sin esto, sin hablar con los holdouts, no habría forma de conseguir 8 a 10.000 millones adicionales para el Tesoro durante el año 2014 hasta fines del 2015, en ese año, porque uno no tiene acceso al mercado financiero internacional mientras no haya arreglado con los holdouts, con los fondos buitre. Así que me parece que esto no tiene más remedio que arreglar el gobierno, y eso es lo que opina el mercado. Por eso que bajó, digamos, el riesgo país, en vez de subir con todas las amenazas de default y todo. Las acciones no cayeron 20%, hoy bajaron un poquito, pero no mucho, y tampoco los bonos bajaron casi nada, si fluctúan apenas. Y eso que la soja, para la época de cosecha, de siembra, perdón, nuestra, que es octubre, noviembre, está a $400 en Chicago, de 550, que estaba el año pasado para el momento de la siembra, ahora está en 400, $150 menos por tonelada, que contando los 35 de derechos de exportación, hacen que muchas zonas de Entre Ríos, Corrientes, el Chaco, Salta, no van a poder sembrar soja, y por lo tanto va a faltar unos 5.000 millones de dólares adicionales por esta caída del precio y del volumen, de manera tal que con más razón tenemos que hablar con los fondos buitre, nos guste o no nos guste, y de todas maneras ya perdimos los juicios, no tenemos Orlando, derecho a... Sí. Teniendo en cuenta un escenario donde no arreglás
con los holdouts y vas Sí. al default técnico, ¿qué consecuencias prevés para la economía argentina? Bueno, ahí va a depender, pero en general entrar en un default, uno nunca sabe hasta dónde llega. Es decir, es como que le digo, bueno, voy a incendiar una sola cortina de mi living, las demás las dejo. Por eso te prende fuego en toda la casa, ¿no? O sea, es de alto riesgo. Y a su vez, una persona que está por comprar una heladera y ve que entramos en default y que se arma un ruido bastante grande, bueno, se siente disminuida su confianza en gastar, disminuye y entonces no compra. ¿Por qué? Tiene que guardar algo más por si la cosa se pone más difícil y puede generar más recesión. Y cuando hay más recesión, el volumen de las empresas es menor y por lo tanto los costos fijos, que son siempre uno venda más o menos, son los mismos, cuando vende más los puede absorber. Cuando vende menos los tiene que trasladar directamente al precio, o sea que va a acentuar la inflación. Vender menos significa que tiene que trasladar los costos fijos a un menor número de unidades y el precio promedio entonces aumenta. Por lo tanto, tendríamos más recesión, más inflación y naturalmente más desempleo. Y la última que te pregunto, ¿estás viendo un escenario en una devaluación similar a la que ocurrió en enero en la Argentina, cuando el tipo de cambio estaba atrasado y el Banco Central decidió prácticamente devaluar el peso en un 25% frente al dólar? Y sí, porque ya con la inflación que hubo hasta ahora, desde que se devaluó, que fue el 23 de enero, estamos en la misma. O sea, hoy estamos como el 22 de enero, volvimos al día antes de la devaluación. De manera tal que vamos a tener que hacer algo, no sé en qué momento, pero en los próximos meses, para poder restituir un tipo de cambio un poco más realista. Y eso también va a impulsar el nivel de precios, porque todos los productos exportables suben y todos los productos importados también suben. Así que tiene los mismos efectos que tuvo la devaluación del 23% de enero. Y bueno, yo creo que eso también va a generar cierto ruido. Pero en un ambiente donde uno puede estar bien con el mercado financiero internacional y haya confianza y haya tranquilidad, me parece que es más soportable en un ambiente de default, ¿no? Orlando Ferreres, presidente de la consultora Ferreres y Asociados, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Infobae TV. Muchas gracias, Carlos, por llamar. Hasta pronto. Chao, hasta luego.